Buenos días, amigos y hermanos. Estamos aquí una vez más para tratar el tema que hoy nos toca. La reflexión de esta mañana es en continuación al capítulo 5 de Mateo que hemos estado analizando en las sesiones pasadas. La vez anterior, hace aproximadamente un mes, hablamos acerca del amor que tenemos por nosotros mismos, cómo esto origina problemas y cómo debemos de controlarlo para poder expresar realmente lo que un hijo de Dios tiene que expresar. El día de hoy vamos a continuar, vamos a hacer una reflexión muy rápida, vamos a analizar solamente un par de versículos, es más, menos de un par de versículos, pero va a darle continuidad a nuestro tema. Piensen en esta línea de pensamiento que el Señor Jesús está haciendo, que está creando a través del Sermón del Monte, y cómo nos habla acerca de la posición que nosotros tenemos, cómo nos habla acerca de la posición que nosotros deberíamos de considerar para nuestras propias vidas. Y la vez pasada nos habla acerca de precisamente ese amor que sentimos por nosotros mismos, que a veces está fuera del lugar de donde debe. El tema del día de hoy es el amor a otros. Repito, el amor a otros. Vayan conmigo, por favor, Mateo 5, versos 43 y 44. Repito, Mateo 5, versos 43 y la primera mitad del verso 44. Dice la Escritura: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hasta aquí lo vamos a dejar, vamos a seguir analizándolo la semana que viene, pero quiero que nos empecemos a centrar en el versículo 43 y pongan atención a la primera frase de este versículo. Jesús les dice, oíste que fui dicho, oyeron que sí se dice. Y cuando leo esta frase, me hace pensar en Cristo cuando está hablando, se lo está diciendo a los fariseos, se lo está diciendo a las personas que habían hecho una religión estricta basándose en la ley, pero interpretándola como ellos querían. Y a estas personas Cristo les está diciendo, ustedes entendieron que fue dicho que iban a amar a su prójimo, es decir, a su vecino, a su amigo, pero que iban a aborrecer a sus enemigos. Pero esta frase, oíste que fue dicho, representa en las palabras de Cristo toda esta serie de enseñanzas que los fariseos y otros grupos de personas han tenido, y me hace pensar en nosotros en la actualidad, que el oíste que fue dicho representa nuestras costumbres, la forma en la que nos criamos, la manera en la que hemos crecido, lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros amigos, la cultura, la tele, etcétera, etcétera. Vivimos en una época en donde llamamos justicia a cualquier cosa. Muchas veces llamamos justicia simple y sencillamente a un deseo de venganza. Nuestra idea de justicia es muy vaga y está realmente muy tergiversada por todo lo que sucede. Cuando algo malo le ocurre a una persona cercana a nosotros, llamamos justicia, pero en realidad lo que queremos es venganza. Exigimos que a aquella persona que nos lastimó a nosotros o a alguien cercano le ocurran cosas terribles. No queremos una restitución, sino que queremos dolor y sufrimiento en aquel que nos dañó y nos lastimó. Esto, amigos y hermanos, se llama venganza. Y es la forma en la que nos hemos criado. Habíamos hablado un poco de esto la vez pasada. Cuando alguien nos irrita, cuando alguien nos molesta, cuando alguien nos lastima, tenemos un deseo carnal de regresar ese dolor, de regresar esa ofensa. Y esto me lleva a pensar que este sistema
cultural o de costumbres bajo el que nos hemos criado de venganza hace que nosotros no podamos ser libres. Provoca que que nuestra vida sea gobernada por lo que otras personas dicen o hacen. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona o lo que hace o dice una persona te afecta en tu vida, en tu ánimo, te afecta en la forma en la que tú vives, eso quiere decir que esta persona está gobernando o controlándote a ti como individuo, porque aún alguien que no tiene nada que ver contigo está afectando lo que ocurre en tu mente y en tu corazón. Déjeme hacer un poco más claro esto. Por ejemplo, tienes una persona en tu vida que te caiga tan mal, pero tan mal, que tan solo con ver a esta persona sientes que ya tu día se amargó, se echó a perder, sientes un rencor, sientes una incomodidad o simple y sencillamente un deseo de no estar cerca de esta persona. Déjame decirte que esta persona controla tu vida. Si por ejemplo hay un tema delicado en ti, en tu persona, que cuando alguien más lo toca, cuando alguien lo menciona, tú pierdes los estribos o te enojas muy fácilmente cuando tocan ciertos temas, esa persona que toca esos temas está controlando tu vida. Oísteis que fue dicho, quiere decir, tú te has criado de esta manera. Tú has entendido que esta es la forma de comportarse. Tú has entendido que esta es la manera en la que tienes que responder. Y Jesús dice, nosotros hemos sido enseñados solamente a amar a nuestros prójimos y a odiar, aborrecer, dice la palabra, a nuestros enemigos. Es lo que principalmente hacía el pueblo judío. Se empezó a encerrar en su burbuja de ser los escogidos de Dios, que sí eran, y empezaron a odiar a los demás. De tal forma que los judíos, cuando había una persona, un extranjero viviendo entre ellos, lo menospreciaban, lo tachaban de lo peor, e incluso como perros, dice que los trataban. De tal forma que vemos que un ejemplo es que cuando Jesús habla con la mujer samaritana, los demás se sorprendían de que Jesús hablara con ella, porque para la mentalidad judía, los samaritanos eran unas personas de segunda categoría. Había habido mezcla de razas de judíos con otras, entonces los samaritanos por sí mismos ya estaban en un escalón más abajo. Entonces, ¿cómo era posible que el Maestro Jesús se rebajara a ese nivel? Esa era la clase de cultura, esa era la clase de enseñanza que habían practicado los fariseos. Oísteis que fue dicho. Tú también, hermano, hermana, el oísteis que fue dicho de tu vida es cuando crees que tu sentido de justicia está por encima del de la Escritura. Cuando crees que solamente te toca amar a aquellos que están cercanos a ti, pero menosprecias o desprecias a aquellos que no se acomodan a lo que tú crees o pretendes o quieres de las personas. Pero gracias a Dios que Cristo no se queda con lo que fue dicho. Gracias a Dios que Cristo nos muestra el camino y nos da una salida y nos enseña por dónde es donde debemos de ir. Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Cuando Jesús dice, pero yo os digo, nos está diciendo que este sistema cultural, que este sistema de costumbres bajo el que nos hemos criado, donde la venganza es lo común, no tiene por qué ser una regla en nuestra vida. Nos dice que la forma en la que debemos de tratar a las demás personas no debe depender en lo que las personas sean
ni lo que nos hayan hecho. Repito, como tú tratas a alguien, no debe depender de cómo esa persona te trata a ti. Ojo, no está diciendo que debemos de permitir humillaciones, atropellos, como lo hablamos la vez pasada, sino simple y sencillamente quiere decir que si una persona te menosprecia, tú no tienes por qué menospreciarla. Si una persona te insulta, tú no tienes por qué insultarla. Si una persona te maldice, tú no tienes por qué maldecirla. La forma en la que tú te debes de comportar no debe de estar ligada a lo que te haga o te diga otra persona. No hay una actitud más infantil que decir, es que esa persona me dijo, yo me comporté así porque él me hizo. No hay nada que sea más como de niño chiquito. El gran ejemplo nos los ha dado Dios mismo. Imagínate, Dios contempló este mundo arrogante, pecador, injusto, y aún así Dios decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros. Yo sé que todo el mundo se sabe el versículo de Juan 3:16, y es lo que nos explica precisamente esto, que en su amor Dios, aún a las personas injustas, aún a los malvados, los amó de tal forma que dio a su Hijo para morir por ellos. Amor y compasión es la clave para tratar a los otros. Es cuando Jesús nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fueron las palabras de Cristo. Dios nos ama, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Dios, dice la Escritura, que trata al hombre igual en un sentido general. Dice la Biblia que Dios hace que el sol salga todos los días, ya sea para el justo y para el injusto, ya sea para el que trabaja como para el que no, ya sea como para el que es bueno como para el que es malvado. Dios manda la lluvia tanto para el agricultor que cree en él como para el agricultor que lo menosprecia. Dios, en un sentido general, trata a todos por igual. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Tratar a todos por igual, en el sentido de que no podemos permitir que nuestra propia persona, nuestra cultura, nuestro fue dicho interfiera con lo que somos, con lo que estamos tratando de lograr. Y volvemos a tocar el tema de la vez pasada, el negarse a sí mismo, desprenderse de los demás. Que tu conducta no sea determinada por lo que otros hacen o dicen. Eso quiere decir desprenderse de los demás. Eso quiere decir negarse a sí mismo. Que mi orgullo lo dejo a un lado. Que lo que yo siento que a mí me lastima lo hago a un lado para que pueda yo realmente amar a aquel que quizá me perjudica, a mi enemigo. La Escritura dice que somos nuevas criaturas cuando venimos a Dios. Somos un nuevo hombre, tenemos una nueva naturaleza, somos una nueva creación. Esta nueva creación no puede sentirse intimidada, derrotada, frustrada y enojada por las mismas cosas que a la vieja naturaleza nos molestaban. Juan 17:16 nos recuerda que nosotros no somos del mundo, al igual que Cristo. Y en ese sentido debemos de comportarnos diferente al mundo. Amar a nuestros enemigos. Para terminar, ¿por qué? ¿Por qué debemos de amar a nuestros enemigos? Les voy a dar dos razones equivocadas de por qué debemos de amar a nuestros enemigos.
La primera, hay personas que piensan que amar a nuestros enemigos se trata de hacer amigos, convertir a alguien que es tu contrario a alguien que está a favor de ti, y piensan que la razón por la que Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos es para ser amigos, para tener relaciones con estas personas. Pero no funciona de esa forma. Ciertamente, cuando tú tratas bien, con amabilidad, con amor a alguien que está tratando de provocarte, vas a poder evitar ciertos conflictos, sí, pero no es una garantía, y tampoco no es la razón por la que Cristo nos mandó amar a nuestros enemigos. Entonces, no es para ser amigos. Y la segunda razón es que hay personas que dicen que debes de tratar a los otros no por lo que son, sino por lo que podrían llegar a ser. Es un término un tanto psicológico de decir, vas a tratar de volver a una persona buena o educar a alguien a través de cómo me comporto yo. En la realidad esto no sucede. Recordemos que el hecho de que una persona se comporte bien o mal no es nuestra responsabilidad ni nuestro trabajo, y también está fuera de nuestras capacidades. Si esta persona no es tu hijo o alguien muy cercano a ti, si estamos hablando de un enemigo, jamás y nunca vas a poder educarlo a través de tu comportamiento. Entonces, la finalidad de amar a nuestros enemigos no es para hacerlos nuestros amigos, ni tampoco para convertirlos en algo que no son. La razón, y ojo, mucha atención a esto, la razón, la finalidad por la cual nosotros debemos de amar a nuestros enemigos es porque debemos de manifestarles el amor de Dios y lo que este amor ha hecho por mí y por ti. Cuando tú amas a alguien, estás demostrando el carácter que tiene Dios, aunque esa persona no se lo merezca. De hecho, tú tampoco te mereces el amor de Dios. Pero esa es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio de poder amar a los demás de tal forma que podamos mostrarles el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Un resumen rápidamente de esta meditación. Cuando Jesús dice, tú has escuchado, te han dicho, está hablando acerca de la forma en la que te has criado. Renuncia a eso. Cuando Jesús dice, pero yo te digo, agárrate a la palabra que Cristo nos quiere dar. Ama a tu enemigo. En 8 días vamos a profundizar un poquito en lo que resta de estos versículos, porque hacen la palabra profundiza un poquito más, y vamos a analizar a qué se refiere más específicamente. Pero por ahora, quédate con esto. Ama a tus enemigos no porque se lo merezcan, sino porque debes demostrar el amor de Dios y lo que este amor ha hecho por ti. Reflexiona, hermano, y si a tus enemigos no los estás amando, es mi oración para Dios que pueda tu corazón cambiar para hacerlo. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Dios te bendiga.